cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un clásico de la literatura de la Edad Media, un libro que ha sido diagnosticado como una de esas fuentes incunables de la cultura y donde se dan cita tanto los estudiosos de la teoría literaria, de la literatura, los filólogos, los historiadores, los antropólogos. Aquí se mete todo el mundo porque de esa zona y de ese momento nos queda poco, y lo poco que queda hay que valorarlo completamente, además de muy buena calidad. Estamos hablando de este libro, Beowulf. Es un libro de autor anónimo, ya vamos a hablar mucho más en detalle. Tengo dos ediciones a mano, tengo esta de cátedra que es muy nueva, está fechada del 2019 a cargo de Bernardo Santano Moreno. Es una traducción relativamente nueva, directa del sajón antiguo. Y tengo esta también de Alianza Editorial de los hermanos Lerate, o creo que son hermanos, porque Jesús y Luis Lerate, que es muy interesante porque aparte de Beowulf incluyen otros textos muy interesantes anglosajones, poemas, está la batalla de Maldón, etc. Es decir, hay una cantidad de relatos bien interesantes. Cada una de estas ediciones tiene su mérito. Las dos son relativamente económicas y yo las recomiendo ampliamente. Me parece que el trabajo de Santano Moreno está muy cuidado, sobre todo la introducción es muy bien hecha. La de Luis Lerate da más peso al espacio de proveernos de mucha literatura. Es muy breve la introducción que hacen estos Luis y Jesús Lerate. En cambio, en el caso de Santano Moreno se explaya en una cantidad de información sobre el texto que es toda muy valiosa. Pero ya le vamos a entrar de qué se trata todo esto. Vamos a ubicar, esto fue escrito, hay mucha duda, hay duda de todo tipo, no se sabe si esto fue realmente escrito al comienzo, si era una narración épica oral o se mantuvo así durante un tiempo y alguien empezó a transcribirla después, si fue que empezó a ser escrita desde el comienzo, se supone educadamente cerca del siglo VIII, siglo IX, etcétera, etcétera. Las acciones sí se sabe y aquí sí podemos trazar unas coordenadas históricas medianamente precisas, son acciones que de haber sucedido tiene que ser en el siglo VI después de Cristo. ¿Por qué sabemos esto y cómo lo sabemos? A medida que el Imperio Romano empezó a desarticularse y empezó a ceder espacios, como ustedes saben, no existe en política ningún espacio vacío, eso tiende a desaparecer. Entonces, cuando una fuerza se retira, es ocupada por otras. Sabemos hoy que algunos pueblos germanos, los llamamos así, recuérdese cuando, si le interesa el tema, está Cornelio Tácito y su Germania por allí para que entienda bien el origen del nombre. Lo cierto es que estos pueblos germanos, llamados así por Tácito, todo aquel pueblo que quedaba del Rin para arriba, un montón de pueblos de todo tipo. Sabemos que estos pueblos empezaron a radicarse y a tomar posiciones tanto en Dinamarca, empezaron en las costas del Elba, al norte de lo que es Alemania hoy en día, y también en parte del sur de Suecia. Toda esa zona empezó a ser poblada en distintos momentos por distintos grupos y empezaron a generarse allí grupos diversos en cuanto a su etnia, pero que tenían alguna homogeneidad cultural, sobre todo religiosa. Había algunos mitos comunes, eso lo sabemos en base a lo que antropológica y arqueológicamente hoy podemos descubrir. Había diferencias, claro que las había, pero había ciertos puntos comunes, sobre todo la noción del espacio, la noción de los dioses, la noción de las divinidades, etcétera, etcétera. El texto de Beowulf, como decimos, está escrito mucho después. Viene a tener una aparición fáctica, es decir, ya como algo transmisible mucho tiempo después, aunque narra esas acciones de la época. Por ello mismo está teñido de cierto cristianismo allí, que no se sabe si se fue una cosa de último momento o si fue algo que fueron añadiéndole los copistas, porque sí sabemos que el cristianismo en Dinamarca, los primeros cortejos con el cristianismo vienen a darse prácticamente en el siglo VIII, siglo IX, y es con Harald Bluetooth, es decir, Harald el diente azul, que viene de Dinamarca a convertirse ya en un país cristiano propiamente. Él coordina y une en base a la religión y una cantidad de cosas, y es el cristianismo en el que se apoya. Y en el caso de Suecia, muchísimo más tiempo. Suecia fue el último de los países en cristianizarse, de manera que es bastante impreciso hablar de un cristianismo, en el caso de Suecia, antes del siglo XI, siglo XII. Entonces, aquí podemos ver que la copia o el trabajo ha sufrido muchos cambios. Respecto a lo que les decía, tengo unas notas que me interesa compartir con ustedes porque el texto es muy rico sobre todo en todo lo que podemos aprender. Hay que entender algo, las culturas de esa zona de Escandinavia
son de las culturas que más tarde se alfabetizaron. Por ello mismo es muy difícil trazar coordenadas históricas. La gente de Escandinavia, la parte norte, todos los que no tuvieron contacto con el Imperio Romano, mantuvieron unos niveles de analfabetismo bastante amplios, sobre todo porque se comunicaban en aquello que se llaman las runas. Pero las runas no son un alfabeto replicable. Y entonces, aunque es un medio de comunicación escrito, no es exactamente eso en términos en cuanto a que puedan proveernos de una historia. Sucede un poco como le sucedió al árabe, que realmente se mantuvo. Muchas lenguas semíticas durante mucho tiempo manejaban solamente consonantes. Lo que usted veía en escritura eran las consonantes y las vocales se fueron estableciendo como puntitos sobre esos signos. Entonces, en el caso, por ejemplo, del árabe, es un idioma que viene a despertar con el primer libro realmente que se escribe como tal, que es el Corán. Entonces, y estamos hablando del siglo VII. Entonces, usted puede ver que no todas las lenguas tuvieron un desarrollo paralelo ni igual, y por ello mismo la escritura de la historia. Y a propósito es interesante citar el caso del Islam, porque el árabe se despierta tarde, pero se despierta con una enorme fuerza, y inmediatamente el Islam, en la medida que se va expandiendo, va proveyéndonos de una cantidad de literatura histórica, de viajes, etcétera. En 3 siglos hicieron prácticamente lo que tenían todo ese tiempo dormido. Entonces, en el caso de los escandinavos se puede decir más o menos lo propio. El idioma empieza a despertar y empieza a proveernos con muchas cosas interesantes. Volvemos al caso de Beowulf. Les quería decir varias cosas. Lo primero que hay que decir es que se trata, más o menos se puede decir ya estrictamente, de un poema épico. ¿Qué es el poema épico? Si nos atenemos a lo que nos dijeron los griegos y lo que las clasificaciones aristotélicas, si pudiéramos decirlas así, la épica se diferencia de la lírica en la Grecia antigua, porque la épica era una especie de relato sobre héroes en parte históricos y en parte legendarios. La épica siempre tiene esa fórmula en la cual se exageran las hazañas de los héroes, se les pone como sujetos muy meritorios, incluso dignos de ser imitados, y en unas formas particulares. En el caso de la Grecia antigua tenían incluso la épica, tenía algunas fórmulas en las cuales se hacía escrita. En este caso también hay un verso muy particular que es el que se utiliza en Beowulf. Y se dice también que la épica, al contrario de la lírica, se narraba con un tamborcito. Es decir, los héroes, los tipos que narraban estas gestas de héroes, las narraban con un tamborcito e iban recitando. En el caso de Homero, los versos iámbicos, o en el caso de este tipo de versos que hacen en Beowulf, son cosas para ser recitadas fundamentalmente. Contrario a la lírica, que viene justamente de lira, es decir, de una arpita con la cual se cantaban estos versos. De manera que la aproximación a la poesía en ambos casos es distinta. Hay algunos teóricos que dicen que es de la épica de donde nace toda la creación poética posterior. Eso se puede discutir. Lo cierto es que Beowulf calza bastante bien dentro de lo que pudiera ser una épica. ¿Por qué es importante esto? Porque esta épica nos sitúa, repetimos, en el siglo VI, y hay una coordenada histórica fundamental para decir: esto tiene un basamento real histórico, y es que en los hechos que se narran allí, el libro de Beowulf transcurre en 2 lugares. Transcurre en el sur de Suecia y luego en Dinamarca, en una parte muy especial en Dinamarca, en una de las islas. Entonces, el texto está basado fundamentalmente en esos 2 lugares. Ya les voy a entrar más en detalle. Y nos narra un poco de las sociedades, y esas sociedades que estaban basadas en la narración épica, es decir, en el enaltecimiento del honor, lo que llamaban los griegos la cultura del timé. El timé se pudiera decir parcialmente que es como una especie de honor, pero es más complejo. Una cultura donde el timé o ese tipo de honor fuese preponderante. Es una sociedad en donde todo el mundo se conoce, en donde usted vive de su propia fama, y donde perder su cara, es decir, perder la estimación pública, era lo peor que le podía pasar a una persona. Muchas veces, incluso la Ilíada lo pone como una de esas cosas fundamentales. ¿Qué prefieres tú?, le dicen a Aquiles: una vida corta y con gran timé, o una vida larga y ser olvidado. Y Aquiles ni siquiera lo duda. Dice: obviamente voy a escoger una vida corta, pero con gran estimación pública. Porque en esas sociedades pequeñas, donde todo el mundo se conocía, donde se vivía de ser el hijo del hijo del hijo y conocer a fulano y a todas las familias, a todos los clanes, era muy importante que usted tuviese una presencia y que supiese mantenerla durante su vida. Esa cultura del timé, de ese honor y estima pública, es algo que trasluce completamente a lo largo de Beowulf. Les decía otro punto antes de entrarle ya a la carne del texto. Otra cosa importante:
hay muchísima discusión de expertos literarios respecto a Beowulf. Este es un texto que, repito, deja para mucha especulación de todo tipo, porque es mucho lo que se sabe, pero más todavía lo que no sabemos. Y por supuesto, en nuestro deseo de saber, existe mucha especulación, mucho buscar, tratar de hacer alguna coherencia posible en torno a los datos. Hay dos grandes tendencias. Unos dicen, esto fue una narración oral, a lo mismo que puede haber sido la Ilíada y la Odisea durante siglos, es decir, fue cantado en distintos lugares por distintos bardos que le añadían o le quitaban o le mejoraban algunas cosas, y otras personas que dicen esto fue escrito. De la gente que dice que esto es oral, hay gente muy reputada, como por ejemplo Tolkien, que es un gran estudioso de este tema y dejó un estudio muy famoso sobre el Beowulf, en donde él habla sobre eso. Y él es de la teoría y de la apreciación que esto debe haber sido una narración oral durante siglos. Y está también la gente como por ejemplo Kevin Kierman, que es uno de los recientes estudiosos del tema, que nos dice no, esto debe haberse condensado por escrito de una sola vez. Entonces hay esas dos variantes. Lo importante para nosotros, y aquí me apoyo yo más en la tendencia, yo tiendo a creer un poco como Tolkien que sí fue una narración oral, y me apoyo para ello, fíjense, en algo que nos dio un vuelco a todos los que empezábamos a especular sobre la Ilíada o la Odisea, porque uno decía, bueno, una narración oral, pero algo tan extenso, ¿cómo pudiera darse? Y hay un sujeto cuyos estudios aparecieron, creo que en 1971, 70, 71, Milman Parry. Milman Parry fue un sujeto que se empezó a involucrar en los cantos juglares que todavía quedaban en algunas regiones de Yugoslavia, donde había personas que cantaban unas retahílas enormes sobre hazañas del pasado, sobre formas de historia del pasado. Imagínense algo como un canto juglar. En nuestra época ya eso está totalmente perdido, está desaparecido, se ha extinguido. Él capturó eso y entonces a partir de allí elaboró una teoría de cómo pudieran haber sido los cantos homéricos o las composiciones homéricas, en el sentido en que notó que había unas especies de fórmulas dentro de ese canto que los juglares ya se las sabían de memoria, y en base a esas fórmulas que ellos repetían en cantos y cantos, iban entonces procediendo a engrandecer y a añadir estrofas y estrofas, dándole una especie de homogeneidad cultural al tema. Bueno, no los aburro con demasiada teoría sobre esto porque, repetimos, es un texto clásico que da para todo, da para mucha discusión. Otro punto que anoté acá, y esto lo vamos a ver durante todo el Beowulf, es una cosa muy hermosa y que a Borges, Jorge Luis Borges, lo impresionó mucho. Borges también fue un estudioso de este texto y se abocó mucho sobre todo a las formas literarias que se dan en el Beowulf y en otras literaturas que después comprimen lo que son las sagas islandesas y todo ello. Está la figura, por ejemplo, de los que se llama kenning. Les digo más. En la Ilíada de la Odisea usted tiene los famosos epítetos. Por ejemplo, cuando Homero se refiere a Zeus, dice Zeus, el que amontona las nubes. Aquiles es el de los pies ligeros. Atenea, la de los níveos brazos. Esas especies de alegorías según las cuales se dan. Bueno, acá se dan los famosos kennings, que son unas fórmulas poéticas que es una especie de perífrasis, donde el objeto que usted está describiendo se subsume o se diluye dentro de la misma metáfora. Yo anoté algunos. Por ejemplo, dice Beowulf, para llamar el mar, él dice el camino de las ballenas. Para llamar un barco, el leño de las olas. En una batalla, el odio de las espadas. La sangre, el sudor de las venas. Ese tipo de imágenes que son muy ricas y son muy particulares de este tipo, hay que imaginárselas también escritas en ese sajón tardío, anglosajón tardío que fue escrito este poema, y en el cual uno empieza a ver las fórmulas, cómo ellos las adaptaban. Todo esto da, repetimos, una riqueza y una prioridad al texto para poder comprender una sociedad, un mundo y todo aquello. Les decía también, que no quiero que se me queden algunos puntos que había anotado acá en el cuaderno, lo del cristianismo. Nosotros sabemos, y esto ya hay cierta fidelidad histórica por los escritos de Beda, es un señor que escribió en Inglaterra y que nos dio unas nociones sobre las difusiones del cristianismo y sobre las sociedades de su tiempo, más otros también, que las primeras evangelizaciones en los daneses se dan con San Wilibardo. Yo tengo acá anotado el 690. Hay quienes dicen que el primer rey danés que se
cristianizó fue Harald Klak 826, pero este hombre fue depuesto muy rápidamente y entonces viene a ser Harald Blattard o Harald Bluetooth, como se conoce. Por cierto, es por él de donde salió el simbolito en runas que usted ve con Bluetooth, es decir, el dientecito azul, que es la forma de comunicación hoy inalámbrica que utilizan algunos sistemas electrónicos. Pero lo cierto es que este Harald Bluetooth en el 960 es cuando ya se unifica Dinamarca y se unifica bajo la égida cristiana. Entonces eso, pero en el caso de los suecos no, el caso de los suecos fue muchísimo más largo, muchísimo más extenso, tomó hasta el siglo XII prácticamente que Suecia, que además es un país que tenía enormes problemas de comunicación por los densísimos bosques que tiene, pudiese entonces más o menos hablarse de una cultura homogénea cristiana, de manera que en el siglo VI después de Cristo ni por asomo había un cristianismo homogéneo o un cristianismo palpable dentro de estas personas, por lo que puede decirse que se hizo mucho después. Les digo más, un detallito sobre la literatura que se puede manejar con relación a lo paralelo a Beowulf. Hay que entrarle con las Edas, hay que entrarle con Snorri Sturluson, la Edda en prosa, la Edda poética, los escritos de Snorri Sturluson, todos los que se pueda, son escritos posteriores, pero nos dan coordenadas sobre estas sociedades. Y fíjense que acá, en una de las recensiones anteriores, nosotros les decíamos sobre un ritual vikingo que fue presenciado por Ibn Fadlan, aquel hombre que saliendo de Bagdad le toca montarse en las zonas nortes del Volga y llega a ver aquellos sujetos tatuados, hoy sabemos por él eso, que hacían aquellos rituales. Bueno, también en el caso de Beowulf, aquí se dan 3 entierros y él los narra. De hecho, el libro comienza cantando las loas de los daneses antiguos y de un gran rey que hubo, que entonces, murió y fue enterrado, y se narra ese entierro. Luego un bardo en medio de una celebración narra cómo fue otro entierro y luego termina la obra con el propio entierro de Beowulf y las reflexiones que hace quien compuso el poema diciendo, bueno, se murió este hombre que tanto nos ayudó y que ahora entonces van a venir muchas guerras porque este hombre supo mantener la paz. Entonces, ya eso, le estoy tratando de darle todo lo que es el aliño al análisis de la obra para poder entrarle directamente al texto. ¿De qué trata toda la obra? Es relativamente sencilla en cuanto a tema. Comienza con las narraciones sobre unos daneses. En un lugar hablan, voy a tener que hacerles una especie, incluso voy a tratar de ponerla mientras hablo, de ponerle un pequeñito esquema, porque aquí sucede con unos nombres que para nosotros son un poco extraños, que sujetos son hijos de hijos, padre y tal, y entonces van haciendo una genealogía en base a así. Yo voy a tratar de simplificarla porque salen aquí muchas personas nombradas con nombres bastante curiosos y que añaden calor y color al texto, pero que en el caso de esta pequeñísima recensión lo que estamos tratando es de abreviarle el tema fundamental. Imagínense ustedes, hay un sujeto que se llama, lo tengo anotado, Silt Sefing. Este Silt Sefing es un rey muy querido que gobernó con mucho tino y mucho tiempo en Dinamarca. Él tuvo un hijo que se llamó Beowulf Sefing. Por favor, no confundir, porque este no es el personaje del que vamos a hablar. Simplemente se llamaba Beowulf también, como puede alguien llamarse José y otro llamarse José también. Tuvo a su hijo Beowulf Sefing, que a su vez tuvo un hijo que se llamó Healfdene. Este señor Healfdene tuvo 4 hijos. Los 4 hijos se llamaron Heorogar, Hrothgar, Halgar y una hija que no se nombra. Ahí entonces nos vamos a detener. El mayor era ese Heorogar. Este hombre, según nos narra después el poema, muere. Y al morir hereda el segundo, y es quien hereda el reino, Hrothgar. Es allí cuando va a comenzar la acción. ¿Qué sucede? Hrothgar, aparentemente, que hacía unas grandes fiestas en su palacio, que gobernaba con mucho tino y todo aquello, va a despertar la envidia y la visceralidad de un ogro. Este ogro es una cosa muy particular porque es antropomórfico, se supone que tiene cosas como una especie de gigante, de hombre así. Está muy apoyado en ciertos textos bíblicos, se le llama de la estirpe de Caín. No hay que olvidar que la Biblia, sobre todo el Génesis, es un libro muy incómodo para muchas personas porque tiene alegorías a cosas que no se saben explicar. Por ejemplo, si usted ve en el Génesis capítulo 6, ahí salen nombrados unos gigantes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué gigantes son esos? Si se supone que la creación viene de Adán y Eva y posteriores. Entonces allí todo ese tipo de figuras en cierta manera las retoma
el Beowulf. Y nos habla de este tipo de ogro. Este Grendel aparece y entonces empieza a atacar el reino de Dinamarca, mata gente, se come a algunas personas, etcétera, etcétera. Lo narran, repetimos, como un ogro terrible de la estirpe de Caín. Permanentemente se repite eso y que mora en una ciénaga, etcétera, etcétera. Total que durante 12 años este ogro siembra el terror en la zona. No hayan que hacer, esta gente está desesperada. El rey Hrothgar ya es un hombre muy mayor. No haya que hacer, está desesperado. Nadie enfrenta esto. Se riega aquella situación como una noticia terrible. Y en el sur de Suecia viven unos sujetos llamados gautas. Hoy suponemos educadamente que es una forma de decir godos, es decir, que pudieran ser variaciones de los godos, en este caso probablemente los visigodos estarían allí, no sé. El punto es que uno de estos sujetos cuyo padre había recibido favores del papá de Hrothgar, se viene con unos guerreros que él mismo escoge y se viene para acá. Y llega y dice, yo vengo aquí a ayudar al rey de lo que está pasando. Entonces llega y se le presenta al rey. El rey dice, bueno, muchísimas gracias, la verdad es que esto así sucede, Hacen una mini fiesta. Y el rey entonces se retira porque él dice, este ogro ataca de noche. Y entonces esta gente se queda en un salón donde se supone que esa noche iba a venir a atacar el ogro, como en efecto lo hace. Y entonces se produce una especie de ritual allí porque Beowulf, que es un hombre, un gran guerrero, aparentemente un hombre así, imagínense algo tipo Aquiles, ¿no? No es un semidios, pero sí es un tipo muy forzudo, que no tiene ningún miedo y de hecho dice, yo voy a enfrentar a este demonio y voy a enfrentar a mi destino. Y me dice, quita la cota de malla, se quita las armas, lo voy a enfrentar con mis propias manos. Y de hecho lo hace. Cuando llega este monstruo, que llega a mitad de la noche, mata a unas personas allí y entonces inmediatamente se engarzan a luchar Beowulf y el monstruo y él lo hiere con sus propias manos, lo hiere mal, el monstruo huye, pero él logra incluso fracturarle y quitarle una mano, una garra y la deja allí. Entonces, bueno, al día siguiente el monstruo se retira hacia su ciénaga y allí muere. Lo cierto es que hay una cosa importantísima. Estos monstruos, porque después va a aparecer otro, estos ogros se les dice en sajón antiguo como seres no vivientes. Y eso los pone en una especie de categoría metafísica como espíritus deambulantes o algo así. Es algo que, repetimos, luego que la égida católica y cristiana tomó la zona, se ha en cierta manera decolorado, pero que tiene unas raíces profundas con la forma de ver el universo, el cosmos, de aquellas tribus germanas antiguas que tenían una cantidad de posibilidades en donde los dioses eran muchos y los espíritus deambulaban por la tierra y luchaban, y el hombre vivía en esa intemperie en donde tenía que sobrevivir. Entonces, los dejamos allí. Beowulf le quita la garra y tal. Bueno, se despierta el rey. No puede estar más contento realmente. Mataron al monstruo. Qué alegría, etcétera, etcétera. Viene gente a ver a la garra del monstruo y tal y qué sé yo. Bueno, lo cierto es que ese monstruo, ese ogro, tenía una madre. Y la madre viene a vengar al hijo. Y ataca y esa noche mata, o la noche siguiente mata a unas personas y hace un descalabro. Nadie la esperaba, por supuesto su ataque fue muy eficiente en ese sentido. Beowulf y sus valientes dicen, no, esto yo tengo que resolverlo, más vale una vida de honor que perecer sin él. Y entonces se van hacia el pantano donde mora este ser y entonces allí en este caso sí se deja la cota de malla y sí se lleva las armas, una espada que le habían regalado, por cierto, y se mete en ese pantano, entonces dice que tarda un día nadando hasta llegar al fondo, en una gruta donde vivía este monstruo, y allí entonces en lucha fuerte, él trata de matarla con la espada se rompe, no sirve, ve una espada antigua allí, no sabemos que hacía una espada antigua en esa gruta, pero la ve, la toma y con eso la mata. Y en este caso toma una precaución que es importante, que no la había hecho al comienzo, no pudo hacerla, que es que estos espíritus no vivientes o estos seres no vivientes en la tradición germánica, la única manera para que no volviesen a salir era que había que decapitarlos, y decapita tanto a Grendel, cuyo cadáver estaba allí porque había fallecido, como a su madre ahora. Bueno, vuelve entonces Beowulf, ahora triunfante, sube, lleva la cabeza del monstruo Grendel, etc. Nuevamente en palacio le dan una cantidad de tesoros, él se despide, el rey Hrothgar le da muchos consejos porque lo ve como un hombre de mucho valor y le dice, acuérdate cuando seas mayor de todas las cosas, sea un hombre humilde siempre, una cantidad de consejos muy bonitos, voy a tratar de, si me da tiempo, de leer alguno. Y entonces Beowulf agarra toda esa cantidad de tesoros que le dieron y se devuelve a su reino, porque él no era rey, se devuelve a donde reinaba su tío, que es Higelac, que es un hombre que estaba allí y bueno, este hombre, Beowulf se había ido por su cuenta prácticamente. Entonces él le lleva los tesoros, como es un vasallo, entrega los tesoros a su señor, etcétera, etcétera. Muy bien.
Allí viene el punto donde les digo que existe una certeza histórica. Este señor Higelac o Higlac efectivamente existió. Sabemos por Gregorio de Tours, el cronista de los francos, que este Higlac invadió o tuvo pleitos con los francos tratando de entrar al continente y allí fue muerto. Y ese hombre existió. En la novela, en el relato, si pudiéramos decirle así, efectivo también se dice. Higlac muere a manos de los francos y al morir él, Beowulf hereda el reino. Y entonces se dice que Beowulf fue un hombre muy sensato que gobernó durante 50 años, con muchísima buena mano, etcétera, etcétera. Luego de 50 años ya estaba Beowulf de una edad provecta, imagínense, por lo menos 70 y algo de años tendría. Sucede una cosa fortuita, un sujeto que no lo nombran, bastante distraído se puede decir, o para no decirle torpe, resulta que se mete en una gruta donde mora un dragón. Aquí fíjense ustedes, hablamos de ogros, ahora hablamos de dragones. Ya aquellos dos ogros quedaron muertos mucho tiempo atrás. En este caso, un sujeto X va caminando, entra en una gruta porque se está escapando de su amo que le va a dar una cueriza, etcétera, etcétera. Se mete en esta gruta y entonces ve que hay un dragón. Y en el dragón, como suele ser en estas culturas, el dragón, piense usted en el Hobbit o algo así, este dragón custodia un tesoro. Este hombre se lleva una copa lujosa de allí y se va. Y después se la entrega al amo. No se dice muy bien si fue para quedar bien con el amo que le entregó esa copa, pero lo cierto es que se la lleva. Al llegar el dragón, ve que falta la copa y el dragón se molesta y empieza a matar gente. Entonces sale esto. Bueno, Beowulf ve que empiezan en su reino este dragón a causar destrozos, etcétera, etcétera. Sabe que le toca a él enfrentar esta situación, se va a hacerlo, pero asume ya siendo un hombre muy mayor y dice, esta como que va a ser la última de las cosas que yo haga. Y entonces se va con una gente para allá, ahora sí lleva sus cotas, sus armas, etcétera, etcétera, se enfrenta al dragón, y entonces le da con la espada se parte, y ya Beowulf intuye que su fin está muy cerca, él lo presiente, y los sujetos, los valientes que se llevó con él no resultaron tan valientes, todos se fueron corriendo, menos un tipo que se llamaba Wiglaf, y ese Wiglaf lo ayuda allí en la batalla, y él se enfrenta a esto, y le da las armas, y Beowulf mata al dragón, pero él muere también. Entonces queda ya muy interesante porque él cuando está muriendo se despide, entrega sus tesoros y sus cosas a Wiglaf, dice yo no tuve hijos, encárgate tú que vienes de mi propia tribu, de todo lo que es el reino, etcétera, etcétera, y así cierra Beowulf. Esa es la narrativa, no hay mucho más que eso. Vamos entonces a darles ya cabida al texto para que podamos hablar. Les narro, recuérdense que esto está escrito en un verso muy particular que tiene como especie de dos breves estrofas con una pausa en el medio. Se los muestro para que lo puedan ver cómo está escrito todo el poema. Aquí creo que se puede tasar. Fíjense ustedes, ahí está el prólogo y se ve la división que es permanente en todo el texto. Entonces les leo, dice así: Oíd, supimos las glorias de bravos daneses, de reyes de pueblos, en días de antaño, cómo aquellos nobles lograron proezas. Y entonces ahí empiezan a hablar de este señor Sild Sefing, que es el primero de los daneses, que empieza a hablar. Y la cosa muy hermosa desde el comienzo ya empieza lo que le decía los Kennings. Fíjense ustedes. Dice, medró bajo el cielo, prosperó en honores, hasta que los pueblos allende la mar, senda de las ballenas, por él subyugados, pagaron tributos. Entonces usted puede ver esa situación de los Kenning, que es hermosísima. Allí se narra el funeral de este rey Sifil, sí, que se fue muy querido. Y en fin, se da una cantidad de cosas respecto a él, detalles que nos permiten cierta corroboración arqueológica posterior con los eventos que hemos ido descubriendo sobre estas culturas. Fíjense ustedes, aquí está cuando empieza, ese es el comienzo del relato. El relato entonces nos da la genealogía de este hombre que, como les decía, va pasando por primeramente Sild Sefing, Beowulf Sefing, Healfdene, y entonces viene Heoragar, que muere, viene entonces Hrothgar, que es rey y gobierna durante mucho tiempo, y aquí aparece entonces el monstruo, y así lo pone, por ejemplo, el texto. Así los guerreros vivieron con dicha, con felicidad, hasta que al palacio vino a hacer el mal un ser del Averno, la horrible criatura, se llamaba Grendel, morador del yermo, su feudo eran páramos, fangales y algares, guarida de endriagos que el maldito ser habitó por tiempo desde que el Creador hubo desterrado su estirpe de Caín. En fin, y ahí empieza a hablar. Como usted puede ver, y esto está abierto a discusión, hay tintes del Antiguo Testamento judío, es decir, del Tanakh, pero uno se pone a pensar, bueno, el cristianismo trajo esto, ¿quién lo trajo y cuándo? Sería muchísimo después, de acaso de haberlo dicho. Digo más, estoy en la página 90. Sigo usando el texto, les decía, de Bernardo Santano Moreno.
Se impuso así Grendel contra la justicia, combatiendo a todos, hasta que el palacio se quedó vacío. Duró mucho aquello, y el señor Sildingo, es decir, está hablando de Hrothgar Silding, ¿no?, sufrió 12 inviernos, gran tribulación, muchas aflicciones y enorme dolor. Y entonces sucede algo, que la gente, aquí hay una cosa antropológicamente fascinante, y es que cuando estaba en ese problema que venía el ogro y mataba a la gente y nadie podía hacer nada, la gente empezó a abandonar el cristianismo y empezaron a volver a sus rituales paganos, a rezarle a sus dioses. Y fíjense que no con mucha comodidad lo tiene que narrar el bardo que compone esto. Y dice así: Grendel fue la causa de gran pesadumbre para el rey Sildingo. Muchos consejeros se habían reunido buscando opinión sobre lo mejor que hombres valerosos pudieran hacer contra aquel horror. A veces rezaban y hacían ofrendas en templos paganos, rogando a sus dioses contra el mal del pueblo, la ayuda de aquel que mata las almas. Tal era su fe, un credo pagano. Dentro de sus almas al infierno honraban, pues desconocían a Dios creador. Orar no sabían al juez de los actos, protector del cielo y dueño de la gloria. Entonces, fíjense ustedes, la gente, si es que había supuestamente un cristianismo, pues lo votaron rápidamente y lo revirtieron viéndose en gran peligro y en gran angustia como vivían. Sigo entonces más. Esto está anotado por versos. En total el poema creo que tiene unos 3.200 y tantos versos y está muy estrictamente anotado porque... Perdón, creo que les dije mucho, son 2.800, sí, no, sí, es correcto, 3.000 y tantos versos, sí, 3.100 y tantos versos. Hay algunas diferencias en cuanto a algunos dicen que una línea se borra un poquito. Esto está en un manuscrito que se conoce como el Cotton Vitellius, que fue un manuscrito que se recuperó hacia el siglo XV y es el único que existe respecto a esto. Les digo más, llega Beowulf cuando viene, que se enteró de las noticias de este monstruo terrible, y entonces llega porque su papá tenía unas deudas de amistad y en las sociedades de honor eso era muy común. Entonces, bueno, yo vengo, mi papá recibió ayuda del papá de este señor, yo vengo a ayudar a este señor también. Y dice: la empedrada senda condujo a los hombres, iban ya, se bajaron del barco, iban al camino hacia el castillo. La empedrada senda condujo a los hombres que avanzaban juntos. Las brillantes cotas, trenzadas a mano, duras, refulgían y al batir crujían cuando en el palacio hicieron su entrada con sus armaduras. Entonces llegaron estos sujetos así fuertemente armados y hablan mucho del armamento. Se ve que el bardo que hizo esto tenía un conocimiento particular sobre las armaduras y los armamentos, porque nos dice detalles muy particulares sobre yelmos, espadas, formas de forjado, etcétera, etcétera. Por cierto, era muy común que la gente de esa zona buscase ciertos forjadores de espadas de los francos, de manera que muchas espadas francas terminaron en el norte por esa razón. Y entonces fíjense ustedes, aquí está la parte cuando Beowulf es un hombre como guapo y entonces él dice: yo no necesito armas para enfrentar a este monstruo, y así se le aborda y dice: Beowulf vigila, ¿no? Entonces está ahí esperando el ataque del monstruo esa noche, porque en total toda esta acción dura aproximadamente como 3 días, ¿no? El caudillo Gauta, ese es el sueco, ¿no?, de los godos, en este caso Beowulf. El caudillo Gauta tenía fe ciega en su enorme fuerza, regalo de Dios. Luego se quitó la cota de malla y también el yelmo, los dio a su sirviente, su espada adornada, magnífico hierro, y ordenó cuidar su equipo de guerra. Y antes de acostarse, Beowulf el Gauta, el buen adalid, dijo con orgullo: yo no considero que en pericia bélica y hazañas de guerra Grendel me supere. Por eso no quiero quitarle la vida blandiendo la espada, aunque bien pudiera. No tiene las mañas con las que poder partirme el escudo, pese a que se trate de un fiero enemigo. Entonces así lo enfrenta y efectivamente lo hiere mortalmente, y luego les decía, el monstruo se va a morir a su guarida. Y es muy interesante las fórmulas como lo describe, en riqueza, de riqueza de imágenes, se puede decir. Estoy acá en el verso 845, 46, cuando el monstruo está herido, ¿no?, de muerte. Dice: allí borbotaban el agua y el cruor, una horrible mezcla de sangre de lucha e hirvientes coágulos revueltos con olas. Oculto en la ciénaga, moribundo, exagüe, privado de gozos, entregó su vida y su alma pagana, se fue a los infiernos. Ese fue el monstruo y el fin del monstruo, ¿no? Pero el cruor, esa es una imagen sobre ese color rojo de la sangre, la hemoglobina, ¿no? Ese brillante color allí. Sigo más, creo que puedo leerles un par de cositas antes de entregar esta recensión ya. Bueno, la parte cuando la madre, por supuesto, del ogro se entera, le han matado al hijo, le quitaron un brazo, etcétera, etcétera. Entonces
El bardo narra, ¿no? Dice: la madre de Grendel, ogra aterradora que tramaba el mal, forzada a habitar las frías corrientes, las lóbregas aguas, desde aquel conflicto tras la muerte a espada del único hermano, sangre de su padre, se fue con su estigma, marca de su crimen, a habitar los yermos privados de luchas. Bueno, ahí hablan un poco de dónde viene, quién era, cómo se formó. Esto de los monstruos, los dragones, los ogros, son cosas muy interesantes porque nos revelan las conformaciones del miedo que tenía para ciertas culturas ese mundo desconocido. Entonces vemos la aparición de dragones que guardan tesoros, echan fuego. En el caso de los ogros, que son antropomórficos, son como figuras de humanas, pero más grandes, más poderosas, etcétera, etcétera. Fíjense lo que les decía sobre la situación de la sociedad con Timé, ese poder del honor. Aquí hay un canto cuando se va Beowulf a buscar a la mamá de Grendel en la ciénaga. Y entonces él habló así al rey Hrothgar y le dice: no sufras, señor. Es mejor vengar al amigo muerto que hacer largo duelo. La vida terrena llegará a su fin para todo el mundo. Logremos la gloria antes de la muerte, pues después de todo, eso es lo mejor para el noble muerto. Levántate ahora, guardián de este reino, que no nos esquive la madre de Grendel. Te juro una cosa: no hallará refugio, vaya donde vaya, ni bajo la tierra, ni en montes boscosos, ni en lo hondo del mar. Soporta este día con mucha paciencia, todos tus pesares como de ti espero. Entonces se alzó el viejo rey y mucho agradeció a Dios poderoso lo que dijo Beowulf. Luego para Hrothgar se ensilló un caballo de trenzada crin, el sabio monarca iba regiamente, le seguían hombres a pie con escudos, etcétera, etcétera. Ahí viene la parte donde se narra eso. Y ustedes pueden ver pues cómo se va dando. Esa es la gente que se lleva hasta la ciénaga donde se mete. Entonces Beowulf se sumerge allí, dice que un día entero. Bueno, por supuesto la exageración épica viene al lugar. Y ya para cerrar, no quisiera entonces... bueno, le dije, un sujeto después, mucho tiempo, cuando Beowulf se vuelve rey de los Gautas, él gobierna durante 50 años, un sujeto le roba la copa a un dragón en mala hora y bueno, se produce el descalabro con el cual termina la vida de él. Muy interesante es, al final de todo esto, las reflexiones del bardo, porque el bardo habla sobre ese combate final, sobre las últimas palabras y sobre lo que, ya viéndose herido de muerte, Beowulf dice prácticamente al morir y las previsiones que deja. Y entonces el bardo se permite una especie de reflexión diciendo: cónchale, qué mala suerte. Después que todo esto ha pasado, teníamos 50 años viviendo con este hombre que también gobernó, va y muere de esta manera tan terrible. Y entonces lo ve con problemas porque él dice: bueno, ahora lo que viene es turbulencia, tanto por la sucesión, porque no dejó hijos, dejó a Wiglaf. Entonces vamos a ver, seguros algunos contentos, otros no. Y porque van a venir gente que van a querer invadir el reino. Y dice al final: las lanzas, por tanto, en frías mañanas habrá que empuñar, blandir en las manos. No ha de despertar el arpa al guerrero, sino el negro cuervo que ha habido de víctimas mucho ha de contar, diciéndole al águila cuánto ha devorado, cuánto con el lobo despojó a los muertos. Entonces así se puede ver que siempre con esa nota bastante trágica que tienen este tipo de narraciones épicas. Es Beowulf, es una narración histórica, literaria. Tiene muchísimos vértices para los cuales el estudio es necesario. No es un texto extenso. Usted lo puede escasamente leer. No tendrá 100 páginas, tendrá 120 páginas. Son, repetimos, 300, ya les voy a decir exactamente el número porque él lo aclara. 3.180 versos, es decir, lineecitas, lo cual hace que sea bastante sencillo y que le dé para usted muchas relecturas a lo largo del tiempo, porque son niveles de significados para entender toda una zona geográfica, toda una zona histórica y toda una zona cultural importantísima. Ha sido un placer, como siempre, poder discutir todo esto con ustedes. Si esto le interesa, por favor, márquelo allí, esté pendiente de nuestros videos, que venimos con más recensiones, más discusiones sobre libros. Y bueno, como siempre, estaremos acá pendientes de discutir esos temas que nos hacen la vida mucho más llevadera, mucho más agradable y además mucho más rica. Es siempre el deseo desde acá, desde este canal, que tengan todos ustedes una muy feliz semana.